Hola, soy Alonso García Luis Gael, número de boleta 2023-640-619 y les hablaré sobre sobre el método de mallas y su ecuación canónica. Para esto necesitaremos las siguientes fórmulas, que es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, o bien escrita de otra forma, como la corriente es igual a la conductancia por el voltaje. También necesitaremos la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria cuando n vale 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por el voltaje es igual a cero. Luego la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria cuando n es igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de nodos por la corriente es igual a cero. Y la ecuación fundamental del método de mallas, que nos dice que la corriente es igual a la sumatoria de cuando m es igual a 1 hasta el número de mallas independientes de la relación del número de elementos con el número de mallas por la corriente. Para esto ocuparemos este pequeño circuito que tenemos aquí, en el que tenemos dos mallas independientes con tres elementos y solo un nodo, que sería este. Entonces, partiremos de la ley de corrientes de Kirchhoff y sustituiremos la ecuación fundamental de mallas y quedaría de esta manera, donde la sumatoria de n es igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por la sumatoria de cuando m es igual a 1 hasta el número de mallas independientes de la relación del número de elementos con el número de mallas por la corriente será igual a cero. Como dije, nada más sustituiremos la ecuación fundamental del método de mallas en la ley de corrientes de Kirchhoff. Una vez hecho esto, sustituiremos estos valores del número de mallas independientes, el número de elementos y el número de nodos en la previa ecuación. Quedaría más o menos de esta manera. Lo único que hicimos fue sustituir el número de elementos, el número de mallas independientes y, y ya. Ahora, una vez hecho eso, sustituiremos también el valor de n y el valor de m. Entonces, lo único que hacemos sería sustituir en esta n, sería sustituir el valor que es 1 y en las m's básicamente tendríamos el número de mallas. Vemos que tenemos dos mallas independientes, por lo que quedaría 1 y 2. Y además de que las corrientes también nos quedaría como corriente 1 y corriente 2. Por lo que la ecuación entonces quedaría como la sumatoria de cuando k es igual a 1 hasta el número de elementos, que es 3, del número de elementos, de la relación del número de elementos con el número de nodos, que es 1. Todo eso por la relación del número de elementos con la malla 1 por la corriente 1 más el número de más la relación del número de elementos con la malla 2 por la corriente 2. Lo único que faltaría sería sustituir los valores de K y sabemos que tenemos tres elementos, por lo que tendremos tres valores de K, 1, 2 y 3. Entonces, al sustituirlos en esta ecuación, nos queda de esta manera como vemos abajo.
Entonces, lo único que hicimos fue sustituir los valores de K. Entonces ahora la primera relación sería 1 a 1, que sería el número de el elemento 1 con el nodo 1. Eso por el elemento 1 con la malla 1 por la corriente 1 más más el elemento 1 con la malla 2 por la corriente 2. Luego más la relación del elemento 2 con el nodo 1, eso por la relación del elemento 2 con la malla 1 por la corriente 1, más el elemento 2 con el elemento 2 con la malla 2 con la corriente 2, más el elemento 3 con el nodo 1, todo eso por el elemento 3 con la malla 1 por la corriente 1, más el elemento 3 con la malla 2 con la corriente 2. Y eso igual a 0. Como dije, lo único que sustituimos serían los tres valores de K. Ahora bien, ¿qué quiere decir estas relaciones? Estas relaciones quieren decir el sentido en el... bueno, estas relaciones nos darán los valores, nos darán ciertos valores, los cuales quieren decir en qué sentido inciden los elementos con la malla o el nodo. Entonces, para esto tendríamos que ir, para determinar esto, tenemos que irnos un poco adelante a esta pequeña llave que tenemos aquí, que nos dice que el valor de la relación del número de elementos con el número de nodos puede dar tres valores diferentes. Nos puede dar 0 cuando no incide el elemento, nos puede dar 1, bueno, más 1 cuando el elemento incide en el mismo sentido que la corriente de la malla. Nos puede dar menos 1 cuando el elemento incide en sentido contrario de la corriente. Incide en sentido contrario de la corriente de la malla. Entonces, regresándonos, tenemos que este sería menos 1, este sería más 1, y bueno, como dije, estas relaciones vienen de la llave anterior. Entonces, la relación del elemento 1 con el nodo 1, vemos que el elemento 1 con el nodo 1 está entrando. Entonces nos daría un valor de menos 1. Luego el elemento 1 con la malla 1, vemos que está en el mismo sentido, por lo que nos da un valor de más 1. El elemento 1 con la malla 2, vemos que el elemento 1 no incide en la malla 2, por lo que nos daría un 0. Luego el elemento 2 con el nodo 1, vemos que está saliendo, por lo que nos da un más 1. El elemento 2 con la malla 1, vemos que incide e incide en el mismo sentido, por lo que nos da más 1. El elemento 2 con la malla 2 va en sentido contrario incide en sentido contrario, por lo que nos da menos 1. El elemento 3 con el nodo 1 está saliendo, por lo que nos da un valor de más 1. El elemento 3 con la malla 1, vemos que el elemento 3 el elemento 3 con la malla 1 no incide, por lo que nos da un 0. El elemento 3 con la malla 2 va en el mismo sentido, por lo que nos da un más 1. Todo esto igual a 0. Entonces, sustituyendo estos valores por las relaciones que teníamos anteriormente, nos quedarían de esta manera. Además, ya multiplicándolos por sus respectivas corrientes. Entonces nos queda menos 1 por la corriente 1 más 0, ya que
aquí no incide. Luego, más 1 de este elemento por la corriente 1 menos la corriente 2 sería de este término de acá. Luego más 1 de esta relación por 0 más la corriente 2 que viene de todo este término. Esto igual a 0. Entonces, una vez ya multiplicando y una vez desarrollando esta ecuación, nos quedaría de esta manera, como menos la corriente 1 más la corriente 1 menos la corriente 2 más la corriente menos la corriente 2 más la corriente 2, y esto es igual a 0. Y simplemente haciendo una sumatoria, esto simplemente haciendo una suma de los términos semejantes, nos quedaría como 0 y es igual a 0. Nos quedaría de esa manera una identidad. Ahora, para las ecuaciones canónicas tendremos que partir de esta ecuación, donde, donde nos dice que la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos, de la relación del número de elementos con el número de mallas por la resistencia por la corriente, más la sumatoria de cuando k es igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por el voltaje es igual a 0. Aquí lo que haremos será sustituir la ecuación fundamental del método de mallas, que nos dice que sería esta de acá, donde nos dice que la corriente es igual a la sumatoria del m es igual a 1 hasta el número de mallas independientes de la relación del número de elementos con el número de mallas por la corriente de las mallas. Entonces, sustituyendo esa ecuación en esta que tenemos aquí, nos quedaría de esta manera. Además, en esta siguiente parte ya despejé de la ecuación el segundo término que tenemos acá. Entonces, sustituyendo la ecuación fundamental del método de mallas en este primer término, nos queda de esta manera, como vemos aquí, y del otro lado de la ecuación nos quedaría el segundo término de esta ecuación. Una vez hecho eso, tenemos que identificar si las sumatorias están incidiendo directamente en, si los elementos, si los elementos dependen de la sumatoria. Entonces, como estos no dependen, sacamos la sumatoria y quedaría de esta manera. Nos quedaría que la sumatoria de cuando m es igual a 1 del número de mallas independientes por la sumatoria de la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos de la relación del número de elementos por el número de mallas por la resistencia por la relación del número de elementos con el número de nodos por la corriente va a ser igual a menos la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos de la relación del número de elementos por el con el número de mallas por el voltaje. Entonces, ahora lo que haremos será tomar esta sección de este término y le daremos un valor designado. Este valor será ZNM, y básicamente ZNM es igual a la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por la resistencia por la relación del número de elementos con el número de nodos. Como dije, lo único que hicimos fue tomar esta sección del término y pues básicamente asignarle un nombre o un valor. Entonces ahora lo que haremos será sustituir ese valor que es ZNM en esta ecuación. Entonces nos quedaría como la sumatoria de cuando m es igual a 1 hasta el número de mallas independientes por de ZNM por IM es igual a menos la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos
de la relación del número de elementos con el número de mallas por el voltaje. Entonces, esto ya vendría siendo nuestra ecuación canónica del método de mallas. Y bien, sabemos, tendré, pondré un pequeño ejemplo de cuando el número de mallas independientes es igual a 3. Tendríamos, básicamente tendríamos representada de esta manera un, las ecuaciones, nos quedaría un sistema de ecuaciones. Básicamente es una, como, si se puede observar, como le asignamos nombre le asignamos un nombre a ZNM, entonces esta nos quedaría como una pequeña matriz. Entonces tenemos, por lo que tendríamos Z11, Z12, Z13, esto dependiendo de la fila y la columna de cada, pues de cada Z. Básicamente aquí tendría, esta fila vendría siendo de la malla 1, la segunda fila de la malla 2 y la tercera fila de la malla 3. Y bueno, nos podemos percatar de algo. En la diagonal principal, que sería esta, que básicamente es Z11 por I1, Z22 por I2 y Z33 por I3, nos podemos percatar de que n es igual a m. Esto quiere decir que el número de nodos es igual al número de mallas. Entonces, si n es igual a m, nos quedaría como, pues ZNM podría sustituirse como ZNN o ZMM. Aquí en este caso yo lo representé como ZNN y esto será igual a la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos, de la relación del número de elementos por el número de nodos. Aquí bien podría ser el número de mallas por la resistencia, por la relación del número de elementos con el número de nodos, y también aquí podría ser el número de mallas. Entonces, al juntar términos semejantes, nos queda que, bueno, en este caso, al multiplicar términos semejantes, nos quedaría que ZNN es igual a la sumatoria de cuando k es igual a 1 al número de elementos, de la relación del número de elementos con el número de nodos o de mallas. Esto se vendría siendo al cuadrado, ya que es el mismo elemento. Y eso por la resistencia. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.